Bueno, amigos y amigas de Solo Notas, estamos acá con uno de los personajes más importantes en la política del departamento por lo que representa, por el enlace que tiene con el gobierno actual, el doctor Carlos Alfonso Victoria. Él es cartagüeño, es el licenciado en educación, persona muy reconocida en el departamento. De hecho, fue secretario de Educación Departamental. En esa época yo fui diputado, nos tocaba hacerle debates y pues, Sí, ¿por qué no mencionar algo importante que usted realizó en el departamento, que fue el Festival del Despecho, donde salió mucho artista, gente que 1990. hoy, 1990, fue el creador de prácticamente de esa nueva ola de la canción, que es la canción popular. Muchos artistas se hicieron en ese entonces y hoy son famosos. Movimiento cultural. Claro, Carlos Alfonso, estamos hoy porque precisamente usted hace parte del gobierno nacional en mesas de diálogo donde usted incorpora una serie de personajes importantes del departamento y con ello unos proyectos que le pueden dar desarrollo a nuestra región frente a una responsabilidad que tiene el gobierno nacional en todas las regiones y sobre todo en el departamento de Risaralda, en donde tuvo una buena votación. Usted hizo parte también de la coordinación de trabajo. Cuéntenos cómo es la relación con el doctor Petro, con el gobierno nacional y qué representan ese trabajo que usted está haciendo ahora. Bueno, Nelson, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Muy contento de volverlo a ver. Claro que Siempre he tenido una admiración por Nelson Muchas gracias. y por todo el pueblo de la Virginia, porque mis antepasados, mi abuelo, mi mamá, mi tía, vivieron en Cañaveral. Bueno, yo quiero aclarar algo, ¿no? En realidad, después del 7 de agosto y sobre todo después del 19 de junio, quienes apostamos por el proyecto de cambio en Colombia, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es un proyecto político electoral triunfante, pues nos declaramos gobierno como tal, ¿sí? Pero también tengo que decirlo con claridad, yo no hago parte de la administración de gobierno. Siempre hemos dicho que estamos muy comprometidos en hacer posible y en materializar ese programa de gobierno. Desde que yo asumí la coordinación de la campaña y luego como secretario técnico de los capítulos regionales de Empalme y los diálogos sociales para dar cuenta de esos empalmes, nos hemos metido y nos hemos comprometido de lleno y de frente con ese proyecto. Es un proyecto innovador, es un proyecto que necesitaba este país, que necesita este país, y ahora junto con otros compañeros y compañeras del pacto histórico principalmente, pero también a título de la sociedad civil, de la academia, de quienes creemos de que en este país tienen que haber cambios, evidentemente estamos comprometidos con el proceso de los diálogos regionales vinculantes. Nelson, a los 15 días del 19 de junio, en Pereira ya teníamos mesas de trabajo, ¿sí? Empezamos con la mesa de justicia ambiental y luego, por iniciativa de médicos y colegas de mi universidad, la mesa de salud por la vida. Luego viene el proceso de diálogo social que inició el 16 de julio con una gran asistencia en la UTP. Se dio inicio a ese proceso muy orientado a enriquecer socialmente el empalme desde los territorios con el gobierno entrante. Y no hemos parado. Es decir, Risaralda, creo, junto tal vez con el Cesar, tal vez Norte de Santander, han sido 3 departamentos donde este proceso ha continuado, porque sabemos de la responsabilidad en las regiones que tenemos para ayudarle a nuestro presidente. Es decir, para hacer posible que toda esa propuesta programática se haga realidad. Y eso solamente se hace construyendo, tejiendo, trabajando y creando espacios de participación, sin vetos, sin exclusión, como le he dicho a los gremios, como le he dicho a muchos actores y sectores de la opinión pública. Y lo que viene ahora es la formulación del plan de desarrollo. Jamás en la historia, Nelson, y quienes siguen esta transmisión, hemos asistido a una gran movilización nacional en torno a concertar desde las regiones, desde los territorios,
qué es lo que queremos, qué es lo prioritario estratégicamente en temas que son sustanciales para la vida social, económica, política, democrática, ambiental de este país. Y por eso estamos trabajando desde esas mesas temáticas, desde esas mesas sectoriales, para que cuando se dé aquí en Pereira, entre el 25, el 26 y el 27 de octubre, el diálogo regional, donde van a converger cerca de 40 municipios, incluido obviamente Risaralda y Quindío, pues hagamos lo mejor posible. O sea, el tema es regional, no departamental. Es regional, para que hagamos todo lo posible en torno a las mejores decisiones, ¿cierto? Que se vuelvan acuerdos y se vuelvan mandatos y que tengan una característica, que la vamos a defender, su poder vinculante en el plan de desarrollo. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar el presupuesto y va a implicar la hoja de ruta, al menos durante los próximos 4 años, del gobierno de Petro y Francia en Risaralda, por supuesto. Bueno, 4 años. Es básicamente eso. 4 años no son suficientes para un gobierno llenar tantas expectativas que hay. Esas mesas de trabajo que usted está realizando, no crea muchas expectativas a nivel regional, porque vemos la gente muy concentrada en lo que ustedes están haciendo para un desarrollo en todos los temas, en el tema económico, en el tema de la salud, en el tema empresarial, en el tema turístico, en la parte ambiental, que es uno de los temas más fundamentales y más importantes. No se crean muchas expectativas y de pronto en los 4 años no alcanzamos a ver de pronto 2 o 3 de esos proyectos. A ver, hay varias cosas y la pregunta es muy importante por lo siguiente, porque es que hay un paquete de reformas, ¿sí? Por ejemplo, reforma pensional, bueno, la misma reforma tributaria, que es la más importante porque esa es la que nos va a dar el flujo de caja para poder sustentar toda la propuesta pensional, ¿sí? La reforma a la Ley 30, que es la de la educación superior, la reforma laboral, la reforma a la salud. Digamos que todo ese frente de reformas no van a ser parte de los diálogos, porque ese es un tema que tiene como escenario natural el Congreso de la República. Por supuesto que se va a enriquecer, que se va a nutrir con las voces ciudadanas, ¿cierto? Con las voces de los gremios, con las voces de los partidos políticos. En el caso de los diálogos regionales, hay un criterio que tiene que ver con cómo priorizar los proyectos estratégicos que tengan una dimensión regional, ¿sí? En temas, por ejemplo, como el agua, ordenamiento territorial, convergencia regional, y ahí uno podría hablar, por ejemplo, de temas que son comunes a la región. Por ejemplo, el tema de la vivienda en alto riesgo. Nada más en Pereira, dicen los datos, hay 20.000 viviendas en altísimo riesgo, que entre otras cosas en su alocución el presidente Petro, cuando era candidato a la consulta el 20 de febrero, hizo un pronunciamiento frente a una problemática en el caso de Pereira que está ligada, por supuesto, también a la crisis de la ocupación y poblamiento del territorio, pero más que eso también a un factor como es el cambio climático. Ahí solamente le coloco un ejemplo. Otros asuntos que tienen que ver con el ordenamiento territorial es qué vamos a hacer con el uso del suelo. Ustedes vieron que a comienzos de este año, bueno, a mediados de este año, nos tuvimos que movilizar en Pereira para defender territorios como Guática, Mistrató, Belén de Umbría, de una amenaza común a otras regiones del país, que es el extractivismo. Este gobierno se ha comprometido ante el mundo entero, no solamente ante la sociedad colombiana, en frenar los extractivismos que son dañinos a la vida humana, empezando por el agua, que es el sustento, ¿cierto?, de la vida en las comunidades. Entonces, frente a eso, hay una apuesta también política, programática, que tiene que ver con el hambre, ¿cierto? Y los indicadores así lo están demostrando. Entonces, la alternativa a eso es fortalecer lo que hemos tenido en Risaralda, pero que debido a las políticas neoliberales, especialmente en los últimos 20 años, han desviado, ¿cierto?, y hemos renunciado por cuentas políticas a la soberanía alimentaria. En el programa de gobierno hay una propuesta de fortalecer
los territorios o agroalimentarios, porque en Colombia el problema del hambre no solamente tiene que ver con los desarreglos globales de la guerra en Ucrania por el tema de abastecimiento de fertilizantes, sino que también tiene que ver con el desmantelamiento de todos los incentivos para que los campesinos y campesinas puedan producir y comercializar y mantenerse en esos territorios. Y eso, usted como hombre de provincia lo sabe, ese es un problema gravísimo en las actuales condiciones. Esa inseguridad económica se ha transformado en desplazamiento por esa vía en las grandes ciudades. Ahí le coloco 3 ejemplos. Otro asunto muy importante, estamos comprometidos acérrimamente a defender el agua, ¿cierto? Que es el sustento de la vida. ¿Eso qué tiene que ver? Con el tema de la conservación y preservación de las cuencas hidrográficas, ¿cierto? Que es donde se está están descuidadas por las mismas administraciones. Claro, por políticas extractivistas, ¿cierto? Y por una equivocación en el enfoque del desarrollo. Nos toca unos temas muy técnicos, muy profesionales, sí, bajo el conocimiento que usted tiene en todos esos aspectos, pero vámonos al tema de vivienda. Sabemos que el departamento de Risaralda tiene un déficit de vivienda enorme y eso ha contribuido a que las invasiones patrocinadas por los mismos políticos se den en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en la Virginia, sí, municipio que yo conozco, la gente le metió al río Cauca, al río Risaralda especialmente. Construyó en las laderas y hay terrenos limítrofes con la Virginia, como es Balboa, terrenos que son de terratenientes, que están inutilizados. Cuando habla el presidente... Hace un siglo estábamos en esa pelea. Cuando habla el presidente... Claro, pero ahora se ha fortalecido más ese tema y la gente tiene expectativas y tiene miedo de que se les invada. Ya por allá en algunos sectores de Colombia ya empezaron las invasiones y la gente se está armando. ¿Cómo ve usted ese proceso acá en el departamento de Risaralda? La gente está a la expectativa de la vivienda. Y lo mismo el tema del engorde de terrenos que se está dando ilícitamente por parte de las administraciones. Cogen un terreno y lo compran en 400 millones y lo hacen valer luego 4.000 o 5.000 millones de pesos para hacer las urbanizaciones con empresas que están trabajando también de manera ilegal. Háblenos al respecto sobre ese tema de vivienda. Bueno, no es una frase de cajón, pero es un tema complejo. Es un tema complejo porque parte en principio de la gran y enorme desigualdad social que hay en Colombia. No es un secreto, pues hay datos que demuestran que la sociedad colombiana es la segunda sociedad más desigual después de Brasil, al menos en esta parte del continente. Y eso tiene que ver con el tema del acceso a la vivienda, a los servicios públicos y a los servicios esenciales, entre ellos la salud y la educación. Es decir, a un gran acumulado de derechos, ¿cierto? O sea, el derecho a vivir dignamente. En ese sentido, la política, ¿cierto?, de este gobierno, por supuesto, se centra en el tema de reivindicar los derechos fundamentales. Y uno es el de la vivienda, el del techo, que en los últimos 20 años ha estado interferido por políticas, insisto, neoliberales, que privilegian intereses, pero que finalmente esos intereses no se ven reflejados en la gente que realmente está necesitando y sobre todo desde los recursos, ¿cierto?, para poder... porque hay un negocio de personas que invaden y luego venden y van a invaden otro terreno. Hay una red de actores que se mueven en la ilegalidad, en un mercado perverso, un mercado de tierras perverso, en administraciones que toleran, ¿cierto?, modificaciones a sus esquemas de ordenamiento territorial o a sus POT para favorecer la inversión privada. Incluso en áreas de altísimo o en zonas de riesgo no mitigable. ¿Ustedes de qué le estoy hablando? Claro. Pero también hay que entender una cosa. Eso está ligado al conflicto, a la guerra. Es decir, ¿de dónde salen todos esos colombianos y colombianas que, como usted dice, invaden? Para mí no es invadir. Para mí es la única oportunidad que tiene la gente. Y hay, claro, políticos, yo diría más politiqueros, hay negociantes, ¿cierto? Y hay unos intermediarios que contribuyen a agravar mucho más el problema. Entonces, uno esperaría que este gobierno volviese, por ejemplo, a modelos como el de la autoconstrucción. Pero es que la gente está malinterpretando cuando el gobierno dijo
que iba a mirar esos terrenos que no están siendo utilizados. Entonces la gente está entendiendo de que se pueden invadir y que esos terrenos son del que primero... Pero bueno, no, lo que dijo el presidente claramente es que los bienes que están en poder de la SAE, ¿cierto?, en cabeza del compañero Daniel Rojas, que es el encargado, el director ahora de la SAE, deberían ir a proyectos productivos, a través de cooperativas y asociaciones de jóvenes y mujeres. Y ahí es donde debe involucrar también al campesino que está desprotegido totalmente. Claro, pero para hacer eso se necesita el acompañamiento de instituciones como el SENA, por ejemplo. Es decir, no es una reforma agraria, porque esto entraría incluso dentro de todo ese marco de las políticas derivadas de los acuerdos de La Habana, que tienen fuerza constitucional para hacer posible que lo que hoy está en manos de la SAE, gradualmente, porque eso no va a ser tan automático, sean propiedad de esas cooperativas, de esas asociaciones que van a producir, ¿cierto?, que van a sembrar, que van a prestar servicios de manera colectiva. Ese es un proyecto que hay que irlo construyendo. Entonces, claro, como hay unas necesidades históricamente acumuladas, la gente escucha a nuestro presidente y la gente va y ocupa, ¿cierto? Y claro, esas ocupaciones muchas veces es en predios baldíos, o sea, predios de la nación, o en predios que están a cargo de la SAE, pero que no han sido bien administrados por la SAE. O tres, en terrenos, como ha ocurrido en la Virginia, lo digo porque sí he estudiado el tema, caso por ejemplo de Cañaveral, mucha gente llegó ahí creyendo que eso eran baldíos, y resulta que no eran tan baldíos, que tenían títulos incluso coloniales, ¿cierto?, que luego fueron usufructuados por gente muy poderosa, ¿sí?, y ocuparon, por ejemplo, las riberas del Cañaveral, que es un caso que yo estudio. Lo mismo ocurre y ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de Belalcázar, cuyo conflicto está vivo todavía, o lo que está ocurriendo en la Judea. En la Virginia, en Miralindo, un terreno de más de 1000 y pico hectáreas. Miralindo. Por donde usted pase, el tema de la tenencia de la tierra va a estar en medio del conflicto, ¿cierto? Entonces, lo que pretende este gobierno es justamente, desde esa perspectiva de los derechos, hacer posible que allí se alojen proyectos, ¿cierto?, que permitan dignificar la vida de la gente. Pero eso va a ser un proceso. Este gobierno apenas lleva menos de 2 meses. ¿Cuándo podemos tener los resultados, o sea, con la visita del presidente y de todo su gabinete, para concertar y conocer el trabajo que ustedes están desarrollando? Aquí hay unos responsables institucionales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, por ejemplo, la SAE, ¿sí?, instituciones como el SENA. La misma gobernación. Que deberían, ¿cierto?, como lo dice la Constitución, converger, complementar y concurrir. El mismo municipio, o los municipios, ¿cierto?, las entidades territoriales, porque así lo manda la Constitución y la ley. Pero insisto, Nelson, hay tantas expectativas que, si se sobrerepresentan, pueden generar un riesgo. Y el riesgo es el conflicto que ya estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos derechos represados de hace muchas décadas, una gran deuda social, y este gobierno la recibe con un problema adicional, complejo, y es el déficit, ¿sí?, que no permite que tengamos muchos recursos para poder, digamos, de inmediato enfrentar eso. Por eso la reforma tributaria, ¿cierto?, que necesitamos recaudar siquiera 25 billones de pesos para poder cumplir con el mandato de la inversión social. Tema agrario, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema pensional, el cómo hacer posible sacar a los jóvenes del conflicto, ¿cierto?, con un subsidio, la pensión para los ancianos, ¿sí? Entonces, fíjate que el tema también de los recursos, por eso... Pero eso le va a tocar el bolsillo a los ciudadanos, que tampoco gusta mucho, y por eso hay tantas críticas. Y hay petristas de pronto ya arrepentidos de haber votado por Petro por esas reformas. Pues lo digo con todo respeto. A ciertos ciudadanos, ¿sí? En Colombia, ¿quién gana? Mira, 10 millones de pesos.
muy pocos. Yo soy profesor, yo no me los gano en la universidad. Pero aquí también tiene que haber un tema de tributación en equidad. De aquí hacia atrás, ¿quién ha tributado en Colombia? ¿No? Los pobres, a través de impuestos indirectos como el IVA. Entonces, ahí hay un tema de catastro multipropósito que tiene que llegar, ¿cierto?, a los territorios para poder que paguen lo que tienen que pagar. Entonces, ese es el tema de la redistribución. Yo noto, hay mucha gente que se arrepintió de haber votado por el señor Rodolfo Hernández, amigos. Entonces, eso Sí, no, de lado y lado. A propósito, otra última pregunta. ¿Qué le ha dado Petro a Risaralda en estos momentos? ¿Burocracia o qué? Algo importante que la gente pueda decir, estamos representados como departamento de Risaralda. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de nuestra ministra del Trabajo, la compañera. Ella es de Caldas. Sí, pero se hizo aquí, es egresada de nuestra Universidad Tecnológica de Pereira. Fue senadora además. Fue líder sindical del magisterio, ¿sí? Y nos sentimos muy orgullosos también de la designación de Bernardo Jaramillo, el hijo del líder inmolado Bernardo Jaramillo Osa, como nuevo encargado y director de la Oficina Regional del Trabajo. Eso no lo sabíamos. Y próximamente también vamos a tener acá la delegación de una compañera muy valiosa como representante del Ministerio del Medio Ambiente en Risaralda. Bueno, entonces un mensaje ya para finalizar esta entrevista y esperamos hacer otras charlas con usted, claro, y estar en esas mesas tan importantes que usted está coordinando. Invitado. El mensaje es muy sencillo, es invitar a todos y todas a participar, a intervenir, a meter la cucharada, a involucrarse en algo histórico que nunca ha ocurrido en Colombia, y es una gran movilización popular en torno a ese momento de los diálogos. Pero lo que también queremos es que los diálogos sean permanentes. En Colombia tenemos que hacer uso del diálogo para reducir en lo posible el conflicto. No podemos seguir matándonos entre nosotros. No podemos seguir mirando al otro por encima del hombro. No podemos seguir siendo, digamos, excluyentes. Hay que cambiar esa cultura. Hay que cambiar esa cultura y eso es un proceso. Bueno, me parece muy importante. Además hay que resaltar y felicitarlo, doctor Carlos Alfonso, porque esas mesas de concertación, de trabajo, de diálogo nunca se habían visto. Amigos, que aquí tienen un vocero directo del gobierno nacional para los temas fundamentales con nuestra región, no solamente con el departamento, sino con nuestra región. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias.